Paso la Gracias. palabra e iniciamos entonces. Bueno, bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Mariana. Hablo un poco rápido, estoy haciendo lo posible por bajar un poco la velocidad, pero bueno, vengo mejorando con los años, pero no mejoré del todo. Así que si voy muy rápido o lo que sea, me avisan y cortamos. Y Rodolfo, vos si me querés interrumpir por algún motivo o para hacer alguna aclaración o lo que sea, bienvenida a la interrupción. Bueno, en principio les agradezco la invitación. Para mí es un placer y para mí es fundamental que se hable de estos temas, más que nada en la escuela, bueno, en todos lados en realidad, pero en la escuela me parece fundamental y me parece que es nuestra gran herramienta la prevención en todo sentido, digo. Para los chicos, para los docentes, para los adultos, para todos, para los padres. Así que siempre es un placer hablar de estos temas, porque creo que es la única carta con la que contamos, esto de hacer prevención y de estar informados y así poder de alguna manera dar una mejor crianza a nuestros hijos orientada, bueno, de esto seguramente voy a hablar en algún momento, pero orientada en fomentar hábitos de independencia y de autonomía que los lleven a autoprotegerse, a cuidarse. Creo que esa es la base de todo. Con eso les adelanté un montón. Pero bueno, vamos a dar inicio. Soy medio poco ducha con las cosas tecnológicas, pero a ver si me sale. Cualquier cosa voy a pedir asistencia. Espérenme un segundito. A ver, tendría que poner para compartir, ¿no? Sí, correcto, compartir pantalla. ¿Dónde está eso? Está en la parte de abajo, tiene un color verde, mira. Bien. Bien. Es que tengo una compu como muy sofisticada. Un momentito. Acá está. Bien. Está medio lento todo. Hacemos el ejercicio de esperar, quédate tranquila que nos viene bien a todos bajar, estamos llegando del trabajo, bajar un poquitito nos ayuda. Ustedes díganme qué ven, porque así ya sé, estoy Estamos viendo tocando bien. la portada que dice violencia sexual. Claro. Ahí estamos. A ver. Ya arrancamos. Bueno, en principio, hasta que reaccione mi computadora, les digo, vamos a tratar de enmarcar un poco al abuso sexual, a la violencia sexual dentro de todos los tipos de maltrato que existen, ¿sí? Bueno, como ven, maltrato físico, maltrato por negligencia, abandono, maltrato emocional, vendría a estar también el abuso sexual, el maltrato prenatal, el síndrome de Munchausen por poderes, que bueno, lo explico rapidito si alguien no sabe de esto, es un tipo de maltrato también, es cuando o madres o personas a cargo de los niños los someten a tratamientos médicos, análisis, hasta cirugías, sin ningún motivo aparente, pero bueno, claramente tiene que ver con algún tipo de psicopatología en las personas que lo hacen. Maltrato institucional, el que se dan las instituciones, explotación laboral y explotación sexual. Hago una aclaración también. En muchas oportunidades me van a escuchar diciendo madres o padres. Diferente. Pero bueno, hay situaciones en el abuso sexual que son mayormente, se encuentran estadísticamente, se registran más madre-hija o padre-hija y demás. Si bien, como ya sabemos estadísticamente, digamos, hay más registro de abusos sobre la mujer, también existen los abusos sobre los hombres, también existen los abusos sobre los niños varones. Pero bueno, cuando me escuchen hablar así, no estoy refiriéndome igual que cuando digo niños, para mí son niños, niñas y cualquier otra identificación de género que quieran hacer es bien general.
Bueno, el abuso sexual entonces es uno de los tantos tipos de maltrato a los que un ser humano puede estar expuesto, ¿sí? Siempre se registra esto del posicionamiento superior del victimario, del que ejerce la violencia, con lo cual la víctima termina estando en una posición asimétrica, ubicada en un lugar en el que la otra persona, con estrategias y demás, quiere obtener de alguna manera el placer sexual. El abuso sexual es la implicación de menores en actividades sexuales ejercidas por los adultos que buscan principalmente la satisfacción de estos, siendo los menores de edad aún inmaduros y dependientes y por lo tanto no pudiendo comprender el sentido radical de estas actividades ni dar su consentimiento real. Como sabemos, los niños a partir de los 13 años, digamos, es un tema muy complicado del que estoy hablando, pueden dar un consentimiento real, dependiendo también del grado de madurez, ¿sí? Hubo, digamos, juicios y demás bastante controvertidos en los que ha habido discusiones al respecto, pero la ley lo que dice es que un menor de 13 años, o sea, no mayor, o sea, hasta los 13 años, una nena de 12 no podría dar un consentimiento real. Es un tema más por ahí legal. Yo toco un poco de oído en cuestiones legales por la experiencia que tengo, pero bueno, hay temas por ahí de los que tendría que hablar un abogado. Bueno, el abuso sexual implica actividades sexuales con y sin contacto físico. Lo que suele pasar es que se invisibilizan de alguna manera las agresiones sexuales cuando no hay contacto físico, que no quiere decir que no sean graves, que no quiere decir que no tengan consecuencias. Sí las tienen, y a veces hasta se registra la misma sintomatología en casos de abuso sexual sin contacto físico que con contacto físico. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Perdón. Mariana, te hago una pregunta, cuando decís sintomatología, te referís a las consecuencias psicológicas, ¿no? Del Son abuso. cosas un poquito diferentes. Les digo lo que me pasa así sinceramente, que no me veo, entonces no sé cómo estoy saliendo. Veo solo lo que estoy pasando, pero bueno, no importa. Salís, Al margen. te vemos No, bien, se ve tu imagen, no los veo, no veo nada, veo no, mi PowerPoint. se ve tu Bueno, PowerPoint y te vemos y te escuchamos muy bien, quédate tranquilo. no importa, mejor, así me definimos un poco. Bueno, vos me dijiste consecuencias psicológicas, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, son cosas distintas, digamos. A ver si entiendo la pregunta. Sí, entendí la pregunta. El tema es así. Lo que quise decir es que a veces hay abusos sexuales con contacto físico, que son como los más visibles, los que a uno le llama más la atención o que enseguida los identifica como situaciones de abuso, y otros sin contacto físico, que ahora lo vamos a mencionar, que pueden llegar a pasar desapercibidos y que uno puede llegar a pensar, ¿no?, que no tendrían las mismas consecuencias en lo sintomatológico, digo, ¿sí? O como vos dijiste, las consecuencias psicológicas. Que el chico, si le pasó eso, no pasa nada, o puede salir de esa situación. No, a veces se registran los mismos síntomas, o sea, el mismo cuadro sintomático en un caso de un abuso que hubo, digamos, agresión física, que en un caso de abuso donde no la hubo. Ahora lo explico un poquito. Vamos a ver lo de los contactos y ahora cuando lo termine de explicar lo van a entender mejor. Comportamientos sexuales entonces sin contacto físico, comentarios sexualizados hacia la víctima. Por ejemplo, yo les voy contando algunos casos para ejemplificar. Tenía una pacientita que el padrastro todo el tiempo le hacía comentarios acerca de la ropa que tenía puesta, de lo bien que le quedaba. Bueno, les digo algunos más y seguimos. Exhibicionismo del agresor. Esta misma persona, cuando se iba a bañar, salía o desnudo o tapándose apenas con la toalla. Voyeurismo, que bueno, perdonen mi francés, pero es así, es digamos, el placer de observar a alguien por ahí desnudo o en la intimidad. Esta persona también espiaba, esta chica tenía 12 años, la espiaba, digamos, cuando estaba en la habitación, o le decía que hacía calor y abría la puerta de la habitación de ella, justo cuando la nena se estaba cambiando, bueno. Y exhibición de materiales pornográficos. Este caso lo estoy comentando porque tiene de todo un poco. La nena siguió creciendo, nunca mencionó nada de esto a su mamá ni a ninguna otra figura protectora, y el señor empezó a compartirle fotos de mujeres. Entonces le decía, por ejemplo, el shortcito que tenías el otro día se parece
fotos sugestivas, digamos, de chicas en posiciones sugestivas, digamos, sensuales y demás, eróticas, tal vez con la ropa un poco como desgarrada y demás. Esto lo contaba la nena así, nunca vimos las fotos, pero bueno, la nena decía así, tenían la ropa desgarrada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Casi siempre los comportamientos estos sexuales sin contacto físico son la entrada de inicio a que en un futuro el agresor sexual o el posible agresor sexual cometa un abuso físico, ¿sí? Es como siempre, ahora después lo vamos a ver, se empieza a dar una vinculación especial con la víctima. Recordemos que la mayoría de los abusos son intrafamiliares, lamentablemente, así que a diferencia de lo que uno cree normalmente, de que digamos, uno escucha abuso sexual y tal vez lo primero que se le viene a la cabeza es una violación, ¿sí? Con fuerza física, o no sé, amenaza, coerción, pero no, por lo general se dan en ambientes intrafamiliares. Entonces, lo que empieza a haber es una vinculación especial con esa víctima y un proceso de intromisión gradual en la intimidad de la víctima. Entonces suele pasar un poco desapercibido porque los agresores sexuales lo suelen como, digamos, hacer ver, o digamos, la fachada que dan es del padre protector, de la figura que está atenta a las cosas que necesita el niño y demás, pero lo que hacen en realidad es entrometerse cada vez más en la intimidad. Bueno, lo que yo quise decir anteriormente es que muchas veces, por ejemplo, esta nena tenía un montón de sintomatología y el señor nunca había llegado a tocarla, pero de repente tenía pesadillas, tenía, bueno, había desarrollado también algo que se suele configurar dentro de lo que es el estrés postraumático, en cuanto a la hipervigilancia, de estar como muy pendiente a las cosas que pasaban a su alrededor, aún no habiendo sido tocada físicamente. Estaba como muy alerta, digamos, ella en su cabecita reconocía o empezó a darse cuenta progresivamente de que algo estaba mal en eso. Después vamos a ver más adelante, pero no me quiero detener en eso, pero ahora después lo vamos a ver más adelante en detalle. Después tenemos los comportamientos sexuales con contacto físico, que son los que yo les digo que se hacen como más evidentes, ¿sí? Tocamientos, frotamientos, estimulación de genitales, sexo oral, masturbación del adulto y o de la víctima, penetración digital o con objetos y penetración genital. Estas cosas es importante saberlas porque cuando uno recibe, recepciona el relato de una persona, de una víctima, de un niño, muchas veces es como que la imaginación por ahí no nos da para tanto o tendemos a pasar por alto lo que dice un niño. En principio, quiero que pensemos esto. Muchas veces se tiende a decir, los chicos mienten, lo inventó. ¿Un chico puede fantasear? Sí, puede fantasear. ¿Puede mentir? Sí. A partir de los 4 años un niño puede mentir, puede decir una mentira. La puede decir incluso varias veces, pero no la va a poder sostener por mucho tiempo. Cuando existe un relato de abuso, uno tiene que pensar en primera medida eso, que los chicos no pueden mentir sobre algo que no conocen, no pueden mentir sobre algo que escapa del campo de experiencia de ellos. Entonces, conocer estas cosas por ahí sirve para eso. Yo tenía una pacientita, por ejemplo, que quedaba siempre al cuidado de su tía y a los 4 años empezó a, digamos, la familia empezó a ver que tenía siempre en los bolsillitos crayones partidos, crayones, partidos y no partidos, ¿no? Pero crayones, es como que le compraban una cajita, le volvían a comprar, ¿y qué pasó con los crayones? No sé, ¿y qué pasó? No sé, bueno, estaban rotos por toda la casa, bueno. Y un día la tía la ve a la nena en el ángulo de una de las paredes de la casa, de espaldas, haciendo como unos movimientos raros. Bueno, la nena se introducía estos crayones en la vulva, digamos, en la vagina. Bueno, a raíz de eso fue que empezó todo el proceso de evaluación de esta nena. Y sí, había sido un adulto el que había incitado ese juego de introducirse crayones en la vagina. ¿Sí? Por eso es que menciono esto, y el tema de la sintomatología es así. O sea, uno no lo puede creer, pero muchas veces hay un montón de sintomatología. Bueno, ni hablar con el tema de la exhibición de material pornográfico, que se los mencioné recién en el de comportamientos sexuales sin contacto físico. No sé si se acuerdan, seguramente que sí. ¿Se acuerdan en la época que habían dado las computadoras a los colegios y demás? No sé cómo había pasado que un nene empezó a llevar, en vez de la computadora que le dan del colegio, otra de su casa. Y parece ser que la docente no lo advirtió y el nene traía otra computadora.
Cuestión que empezó a compartir material pornográfico con sus amiguitos. 6 años tenía el nene y tenía películas en la computadora. Por supuesto, esto había sido facilitado por un tío, y por supuesto ya había empezado a haber manoseos y demás tocamientos en la zona anal del nene por parte de un tío varón. Por eso les decía esto, que uno puede decir madre, padre, padres o el agresor y demás, y es indistinto. La verdad que hemos tenido registro de algunos agresores femeninos, mujeres. Sí, la mayor estadística son hombres, pero bueno, hay de todo, lamentablemente. Cuestión que este nene llegó a la computadora, socializó eso en el grupo, y después era casi prácticamente un grado entero que había visto material pornográfico, películas. O sea, fue un trabajo, creo que trabajamos todas las psicólogas que estábamos en ese momento en el centro de atención, y sí, entre los pacientitos, digamos, la sintomatología que se registraba, había de todo, pero por eso digo, la misma sintomatología incluso que casos con contacto físico. Esto de las pesadillas, el aislamiento, el sentimiento de culpa. Eran chicos un poquito más grandes, creo que tenían 6 o 7 años, primero o segundo grado. Digo porque después vamos a ver que la sintomatología varía un poquito, si bien más o menos hay algunos síntomas que se detectan en todos los grupos etarios, por ejemplo este de las pesadillas, bueno, hay algunos cambios. Pero bueno, para ejemplificar un poco en torno a tu pregunta, Rodolfo. Bueno, continuamos. Bueno, esta es la dinámica del abuso sexual intrafamiliar. Un poquito les estuve adelantando. Vinculación especial. Siempre el agresor busca entablar una relación especial con esa persona, con el niño. Lo que va a hacer es posicionarlo en un lugar del favorito. Esto se suele dar mucho. Muchas veces son varios hermanos. Muchas veces el nene empieza a pensar que es el favorito y después de unos años se da cuenta que había otros favoritos o que a todos los hacía sentir especiales. Por lo general, de a uno, digamos, si son hermanos, cada uno va a tener su momento de haber sido el favorito de este agresor. Bueno, padre, tío, pongámosle el vínculo familiar que querramos, porque en realidad se da en toda la familia, ¿no? Bueno, todo esto trae a futuro un montón de complicaciones, digamos, en lo que son las consecuencias psicológicas de los chicos, esto de la vinculación especial. En el medio surgen, por ejemplo, los regalos. Después, más adelante, tal vez cuando el secreto está ahí por develarse, o lo que, bueno, pueden surgir amenazas, o pueden surgir chantajes, que también lo vamos a ver más adelante, el chantaje emocional de si te callas, te regalo tal cosa, o si dejas que pase esto, te regalo tal otra. Bueno, lo cierto es que se da esta vinculación especial. La interacción sexual, bueno, en algún momento el abusador pasa, digamos, de por ahí estos contactos sin... estos abusos sin contacto a los de contacto, siempre la interacción sexual se termina dando. La instauración del secreto es algo que no se devele, ¿no? Antes. La instauración del secreto que se puede dar, digamos, el secreto no es, muchas veces inicia siendo un secreto implícito, ¿no? Los chicos se empiezan a dar cuenta que eso se hace solo cuando están a solas, o que eso se hace a puertas cerradas. Cuando son un poquito más grandes, el agresor tiene a veces que, digamos, que ajustar un poquito esto del secreto, y por ahí sí aparece el secreto de manera explícita, digamos, esto no lo tenés que contar. Muchas veces se vuelve a dar esto de, si lo contás pasa tal cosa, si lo contás tu mamá no te va a querer, si se lo voy a hacer a algún hermanito tuyo, si lo contás van a pensar que me provocaste. Bueno, se dicen un montón de cosas. Y el develamiento, que puede ser accidental o intencional. Yo tenía una pacientita que también en ese momento que consultó tendría 6 años, que vino, la mamá vino a hacer la consulta porque observaba cosas en la nena, ¿no? Cosas, digamos, cambios conductuales en la nena. Ella manifestaba que la nena era una nena muy, muy feliz, digamos, la campanita de la casa, decía ella, la campanita de la casa, y que de un día para el otro empezó a no ser. Empezó a manifestar problemas para dormir, empezó a manifestar bueno, un descenso del rendimiento escolar, que puede darse o no, no es algo, a veces lo ponen así como dentro de la sintomatología, pero la verdad es que los chicos son diferentes unos de otros, y algunos sí bajan el rendimiento escolar y algunos no, y algunos por el contrario lo suben el rendimiento escolar. Cualquier cosa por evadirse de esos pensamientos, muchas veces. Bueno, esta pacientita lo cuenta, no lo contó.
La mamá empieza a notar esto, la nena consulta, y en cuanto nosotros le empezamos a decir a la mamá que sí, que había indicadores de abuso sexual, muchísimos, ahora no tengo, bueno, tal vez si lo buscara, pero esta computadora es muy lenta, tengo unos dibujos de la nena esta. Bueno, cuestión, cuando la mamá empieza a ver que sí, que hay indicadores de abuso, deja de traerla a ella y empieza a traerla una hermana mayor de la nena. La nena tendría 7 y la hermana tendría 21. Había varias hermanas, ¿no? Desde la de 21 hasta la de 7. Cuestión que, hablando con esta hermana, a veces haciéndole alguna devolución de las entrevistas que íbamos teniendo, bueno, la hermana un día rompe en llanto y dice que a ella, el padre, que era el supuesto agresor, la había tocado también, cuando era chica, y bueno, a raíz del trabajo con la hermana, la nena logró hablar y contar lo que le había pasado, pero ya los dibujos hablaban por sí solos, igualmente. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Ese adulto, ya esa chica de 21 años, termina denunciando al papá ya de grande. Y me acuerdo en una de las entrevistas lo que decía era que se quería sacar la mochila. Ella le decía, si tengo una mochila desde que tengo la edad de ella, ¿no? De la hermanita, y gracias a ella, estaba toda agradecida porque ella siempre decía, gracias a mi hermanita yo pude contar esto. Y uno la veía con esa vulnerabilidad y decía, bueno, uno, ¿no? la ve y es un adulto. Pero ella como que se sentía salvada por la hermanita. Bueno, todas estas también son consecuencias psicológicas. Digamos, el abuso sexual en niños, para decirlo así, en criollo, los confunde. Se empiezan a crear ciertas distorsiones cognitivas. Es como que comprenden mal todos los conceptos, porque es lo que hace el agresor, confunde. Bueno, el develamiento accidental o intencional. Quería decir esto, que ese abuso, digamos, el de ella, podría decirse, ella lo termina develando ya de grande, pero en realidad es un poco accidental, porque si no le hubiera pasado a la hermanita, tal vez ella no lo hubiera contado nunca. Hay otros que sí, que son accidentales, que alguien justo irrumpe en el momento en el que el abusador está cometiendo ese delito. Pero bueno, por lo general hay algún relato, por lo general también suele suceder, y con esto vuelvo a recalcar el tema de la prevención y la importancia de la prevención y del ESI en los colegios. Muchas veces a raíz de charlas en los colegios los chicos han hablado o se han conmovido y los docentes han percibido esto y han podido indagar y se devela una situación de abuso. Bueno, y por último la retractación. Muchas veces los chicos terminan diciendo no pasó nada. Esto por lo general se da por la reacción del entorno ante el develamiento. Es muy frecuente que los chicos se asusten cuando develan, porque muchas veces lo que encuentran como respuesta termina de alguna manera confirmando esas amenazas de las que les hablaba, en las que el abusador por ahí les decía, si lo contás nadie te va a creer, o si lo contás te van a retar, o vas a hacer la vergüenza de la familia, o lo que sea. Por eso es muy importante, yo sé que es súper difícil, pero es muy importante tener una escucha abierta ante un develamiento, ante un relato de abuso, abierta en el sentido también de no hacer juicios de valor, de no criticar, de no preguntar demasiado. Esto después lo vamos a ir ampliando un poco, hasta dónde preguntar o qué preguntar, ¿no? Para resguardarlo. Pero principalmente hay que mostrarse abiertos a esa escucha, intentar controlar un poco las caras que uno pone, porque esto aterra, horroriza a cualquiera, pero lo cierto es que ellos tal vez hicieron todo un esfuerzo para llegar hasta ese momento y poder hablar de eso. Rompieron 1000 barreras en donde, digamos, ellos sabían que una de las posibilidades eran que no les creyeran, por ejemplo, y entonces de repente se encuentran con una persona que empieza, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Pero no puede ser, pero que no les creyeran, que la familia se iba a disgregar, entonces por ahí se encuentran con alguien que dice, no lo ves más, y que puede suceder, porque va a ser una de las medidas de protección, por ejemplo, que no lo vean más. Otra cosa importante, que lo aclaro acá por si después me olvido, porque muchas veces me olvido, es no llegar al famoso careo, no enfrentar nunca jamás a la víctima con el supuesto agresor. ¿No? Esto de cómo que el tío te hizo tal, a ver tío, vení, vamos a ver, contame a lo que me contaste a mí al tío. No, porque como dije en un principio, tal vez lo pasé así muy rápido, la víctima está en un posicionamiento inferior. O sea, siempre está
esta relación asimétrica, entonces va a estar siempre en desigualdad de condiciones, o sea, no es que el chico va a decir en voz alta, ah, sí, el tío, al que lo veo como una figura amenazante, que me da terror, que me hace sentir inseguro, o que me terminó haciendo sentir inseguro, porque en un principio esta vinculación especial hace que se sientan, digamos, en la gloria los chicos. Después es cuando empiezan a crecer, que se empiezan a dar cuenta algunos que esta interacción no está bien. Bueno, entonces ahí llegamos a la retractación. Igualmente los que estudiamos este tema, los que nos encargamos de validar en muchos casos de abuso o de hacer pericias de abuso y demás, sabemos que la retractación es un síntoma más del abuso sexual. ¿Sí? Es muy frecuente la retractación. No quiere decir, y esto lo saben los peritos, lo saben los jueces, no quiere decir que porque un chico se retracte el abuso no haya existido. ¿Sí? Para nada quiere decir eso. En la mayoría de los casos no es así. Sí, tengo que decir que hay algún adolescente, nos ha tocado algún adolescente mentiroso alguna vez, puede ser. Pero al igual que con los niños, digamos, en los niños uno puede decir, ¿pueden mentir? Sí, pueden mentir. En algún momento esa mentira cae, porque no va a tener fundamento lógico, no hay una experiencia real que ellos puedan dar cuenta. Y los adolescentes lo mismo, en algún momento el relato empieza a hacer agua por todos lados. Hay casos que han llegado a la justicia, digamos, de adolescentes que han mentido. Por suerte hay algún que otro elemento que tenemos para ir contra esto. Bueno, no sé si tiene mucho sentido que lo cuente, pero bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, con algo que se llama criterios de confiabilidad en el discurso. Es para chequear, digamos, de alguna manera la verosimilitud del relato. Hay una serie de puntos que tienen que estar para que uno diga, bueno, este discurso es verosímil, esto es creíble, ¿no? Pero bueno, es muy largo para explicarlo. Mariana, Bueno. una cosa que me parece importante agregar en esto que vos decís es que en la escuela no nos toca definir si el relato es verdadero o no es verdadero. Eso tiene que ver con la justicia, ¿cierto? Totalmente. Ay, me queda re poco tiempo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Ante un caso de abuso, o sea, nosotros, digamos, como les digo, si recepcionamos el caso, hay que tratar de mantener la calma, disimular un poco la carita que a veces asusta a los chicos y hace que se cierren aún más o que no digan nunca más nada. Hacer pocas preguntas, pero concisas e importantes. Digamos, es actuar un poco en la emergencia, digamos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que lograr? ¿O en qué tenemos que pensar? En que el niño no vuelva a sufrir un abuso, que el niño no esté en riesgo. Entonces hay que chequear las cosas básicas. Lo digo ahora por si después no me queda tiempo, porque eso es muy importante, Rodolfo. Gracias por decirlo. Estamos re bien de tiempo, así que quédate tranquila. Bueno, no sé cuánto más queda, pero por tiempo estamos bien. En todo caso, si no hacemos un cortecito, un hacemos montón, un pero corte y hablo mucho. descansamos. Así que no te apures, que estamos bien. Bueno, retomo eso y después entonces lo tratamos un poquito más. Pero bueno, fundamentalmente el niño o el adolescente va a contar qué le pasó. Tenemos que registrar como importante quién fue de los abusos o de las agresiones o de las casi abusos o casi agresiones, ¿no? A veces que son intentos de violación, por ejemplo, en adolescentes que han contado en el colegio, intentos de violación. Pero bueno, trataba de configurar medianamente de qué tipo de abuso se trató, no indagar demasiado, no preguntar, no poner en cuestionamiento, no decir, pero antes dijiste que no, se registra todo textualmente en lo posible y si no se puede escribir en el momento, se escribirá después, pero lo más rápido posible. Se registra todo en lo posible, también literalmente lo que dijo. También es importante los gestos por ahí que utilizó cuando lo contaba, como para tener un registro así súper exhaustivo y que sirva, pero más que nada, ¿quién fue? Como para ver qué medidas tomar a partir de eso. Si un chico viene, no es lo mismo que una chica, no sé, de 15 años venga y cuente que el tío que vive en Iguazú, pero hablo de Capital Federal, ¿no? Pero que vino la semana pasada, hace 5 años la había violado y ahora que lo vio la semana pasada se dio cuenta que era él, pero ahora ya el señor volvió a Iguazú, por ejemplo, ¿no? Digo, en ese caso, obviamente, lo primero que hay que hacer es notificar a los padres del abuso. En este caso, si ella dice que fue una violación. Por ejemplo, podríamos contemplar esto también. ¿Fue hace 5 años? Bueno, entonces la nena, ya digamos, ir al médico ya no sería la primera opción, el primer paso a seguir. Bueno, lo primero entonces es
contactar a la familia, que la familia concurra al colegio, comentarles lo que pasó, obviamente a noticiarlos de esto, escribir un acta, bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben, pero que quede ese registro. En cambio, es distinto si la nena viene y dice, ayer me violó alguien. Bueno, hay que activar medidas de protección urgentes, drásticas. Yo siempre lo que digo, que me parece bastante figurativo, hay que actuar como si el chico se hubiera golpeado la cabeza en el colegio. O sea, lo que se hace, bueno, lo primero que hay que hacer es llevarla a un centro de salud. Ahora, si ella dice, no sé qué ejemplo dice a esta altura, pero si dice, fue mi papá, bueno, vamos a tener un gran problema, porque entonces ya al padre no se lo puede notificar, se tratará de hablar con la madre y ver qué sucede, porque también puede no haber contención o puede haber un encubrimiento, no lo sabemos, ahí podemos encontrar con cualquier cosa, pero es como que hay que ir de los, digamos, tratar de hacer un análisis y evaluar qué es lo prioritario. Por supuesto, después habrá que contactar al servicio de promoción y protección de los niños que haya en el área donde se esté. Pero bueno, voy a continuar y después retomamos eso que es más del protocolo, ¿sí? Bueno, la gravedad del abuso sexual infantil y el impacto en la víctima. Bueno, esto va a depender de las características del niño principalmente, ¿sí? Porque hay chicos que tienen por ahí más recursos, otros que tienen menos, algún chico que puede haber pasado, por ejemplo, no sé, alguna situación traumática anterior, y entonces la sintomatología seguramente va a ser más severa. Un chico por ahí que viene de un entorno familiar donde se conversa mucho, donde se habla mucho, donde hay mucha contención, tal vez hace otro tipo de manifestaciones sintomatológicas. El tipo de abuso, si no va a ser lo mismo si fue un manoseo, que si fue sexo oral, que si fue penetración. La edad de inicio en la situación abusiva tampoco, ¿sí? Por los diferentes grupos etarios, hay veces que hay diferencias entre qué sucede y cuál es el impacto. La frecuencia y la cronicidad, no es lo mismo si fue una única vez a que si fue un abuso sostenido en el tiempo, ¿sí? Por lo general tienen muchas más consecuencias los abusos que se dieron con cronicidad, que en abusos intrafamiliares es muy frecuente. La relación de parentesco y o vínculo afectivo con el abusador es muy doloroso para los chicos cuando se trata de alguien que en algún momento representó una figura protectora, ¿sí? O que es de los que están al cuidado directo del niño. El grado de coerción física empleada, si hubo amenaza con algún arma o lo que sea. La ausencia de figura protectora, esto es fundamental, ¿sí? Que en la casa no encuentre un lugar donde alojar todo lo que le pasó, digamos. Y las consecuencias que sucedan a la develación del abuso. O sea, ¿qué es lo que pasa después de que el chico cuenta lo que cuenta? Por eso hacía hincapié en esto de mantenernos calmos, de escucharlo con atención, de creer en lo que dice. Más allá, como decías vos, Rodolfo, uno no es, en ese momento, no va a ser quien decida o quien dé la última palabra de si esto pasó o no. No es nuestro objetivo, no es nuestra función determinar si eso fue verdad o no. Por ejemplo, en el ámbito escolar vamos a recepcionar el relato y ver qué se hace, activar las medidas de protección para con el chico. O sea, siempre se va a terminar contactando a un profesional. En el caso del colegio, primero va a intervenir la justicia y después se determinará dónde realizarán las evaluaciones pertinentes o lo que fuera. Uno no es quién en este momento para hacer eso, no es nuestro objetivo. O sea, ya les digo, contar con la información mínima, ¿sí? Para determinar si es una urgencia y cuál es la modalidad de pasos a seguir. Bueno, pero no ser redundante, pero es muy importante eso. Bueno, el diagnóstico es complejo, ¿sí? Bueno, acá puse algunas generalidades. Bueno, validar un diagnóstico de abuso es una tarea compleja, ¿sí? El relato del niño constituye un indicador altamente específico. A veces se cree que no, a ver si presenta sintomatología o no. Ya de por sí, si existe el relato y no hay tal vez sintomatología física o conductual y demás, si hay un relato, por eso les decía, hay un montón de herramientas para contrastar si el relato es verosímil o no y demás, si hay realmente una situación de abuso que aconteció. Si existe el relato, ya es un indicador altamente específico. Por lo general se cree que hay síntomas de abuso sexual. En realidad están asociados con el abuso sexual. Van a ver, ahora cuando los veamos, que hay muchos que, pueden ser multicausales. No sé, yo digo,
puede haber algún chico que lo presente y que no haya sido abusado. Entonces, son síntomas asociados, pero entre los específicos está el relato, ¿sí? Después les voy a decir cuál otro más hay por ahí, más conductual. La precisión diagnóstica será mayor en tanto los profesionales intervinientes puedan reconocer la presencia de signos y síntomas físicos, conductuales y emocionales que corroboren la sospecha. Estaba pensando cuando lo leía, uno a veces escribe cosas que ven en los libros, dice signos y síntomas físicos, ¿sí? ¿Por qué dice signo y síntoma? Justamente porque los signos es lo observable, es lo que uno puede apreciar objetivamente con solo mirar o ¿no? observar el comportamiento de un niño, por ejemplo. El síntoma tiene que ver más con la apreciación subjetiva, la manifestación más del tipo subjetiva del síntoma. O sea, cómo se siente el chico, qué puede manifestar el chico de lo que está sintiendo, más allá de que, algunos síntomas se ven, por ejemplo, los síntomas físicos se ven, si hay una lesión, obviamente se ve. Puede haber alguna conducta física, pero para diferenciar un poco, ¿no? El signo es lo que puede ver cualquier persona. En el caso, por ejemplo, de los docentes, muchas veces los abusos empiezan a ser develados porque un docente estuvo atento y vio justo lo que tenía que ver, ¿no? O muchas veces son manifestaciones conductuales que no es una sola, es un conjunto, ¿no? Más los docentes por ahí que tienen a los alumnos más tiempo, entonces ya los conocen, entonces pueden ver estas cosas así que contrastan con lo que es siempre el chico, por ejemplo. Justamente es eso a lo que uno tiene que apuntar. Tratar de registrar cuáles son las conductas contrastantes con ese chico, lo que aparece ahí como poco común en ese chico. Uno conoce al nene de tal manera y de un día para el otro empieza a ser de otra. ¿Sí? Bueno, me fui un poco de tema, pero volvemos. Entonces, ahora sí. Nos metemos de lleno con los indicadores. La confirmación del abuso sexual no se basa en el hallazgo de signos físicos, ¿sí? Obviamente pueden aparecer signos físicos en los casos donde hubo, penetración, puede haber heridas, ahora lo vamos a ver. La ausencia de indicadores físicos específicos no descarta la posibilidad de que haya ocurrido un abuso, ¿sí? Ya sabemos que hay, como les decía antes, ¿no? Hasta abusos sin contacto físico, por lo tanto, que no haya una lesión no garantiza que el abuso no haya existido. Esto va un poco también en contra de muchos mitos que, aunque no lo crean, hay gente que los tiene todavía. Entonces dicen, no, ¿cómo puede ser si, por ejemplo, si la llevé al ginecólogo y el ginecólogo dijo que no había tenido ninguna relación sexual? Puede ser. Bueno, tampoco es habitual que se confirme un abuso sexual tan solo por la presencia de un indicador conductual. Si va a ser un conjunto de cosas, digamos, que un profesional va a tener en cuenta antes de decir si hay un diagnóstico de abuso o no. Como les dije, el relato es lo primordial, pero a veces viene acompañado, obviamente, de manifestaciones conductuales, de síntomas conductuales que ahora los vamos a ver, o físicos. Bueno, dentro de los físicos también están los específicos y los inespecíficos. Ahora vamos a empezar por los específicos, ¿sí? Bueno, ahí arriba lo que dice es eso, que están ausentes en muchos casos. Lesiones genitales y o anales, infecciones genitales o de transmisión sexual, sífilis, blenorragia, sida, no preexistente al momento del nacimiento. Flujo vaginal infeccioso, presencia de gérmenes no habituales en la flora normal de los niños. Esto es a través de análisis, ¿sí? Y embarazo. ¿Sí? Bueno, estos son los físicos específicos. O sea, si nosotros tenemos noticia de esos síntomas, sabemos que hubo abuso. Mismo el profesional interviniente, el médico, también está obligado a denunciar en esos casos en los que un menor de edad presente alguna de estas complicaciones. Obviamente se va a tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, hay algunas que pueden ser contagiadas de forma congénita o en el parto, eso hay que tenerlo en cuenta. Indicadores conductuales, ¿sí? Estos son los que yo les decía que uno puede ver como signo, ¿no? Los indicadores conductuales pueden ser detectados por cualquier persona que esté en contacto con los niños o adolescentes. Deben evaluarse teniendo en cuenta la edad y el nivel evolutivo de la supuesta víctima. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, no sé si alguna vez escucharon, pero hay malos entendidos. Yo he escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, no sé, hacer estas interpretaciones medio salvajonas, ¿no? El papá era malo y la nena se hace pis encima ahora, seguro que la abusó.
Bueno, es como muy fuerte decir algo así. No, siempre tiene que estar, por eso, como decía Rodolfo, siempre tiene que intervenir un profesional que pueda ser el que evalúe y que en tal caso constate o no si hubo o no una situación de abuso. Pero sí hay indicadores por ahí conductuales que están como más, ¿no? Que fueron por ahí socializados y que la gente los interpreta como, bueno, se hace pis encima, la abusó el papá, o esta cuestión que tienen también los chicos muchas veces y ante problemas diversos de aislarse o de que no habla o que es tímido, para mí que la abusó el padre. Bueno, es como, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Bueno, indicadores conductuales de probable abuso. Conductas hipersexualizadas y o autoeróticas infrecuentes en niños y adolescentes. La verdad que la conducta hipersexualizada y la autoerótica es como muy frecuente en los casos de abuso. Acá lo vamos a dejar como probable abuso porque puede pasar muchas veces que tenga que ver con otras cuestiones, pero es muy preponderante este tipo de sintomatología en los casos de abuso. Masturbación compulsiva. Masturbación compulsiva. Bien, no es la masturbación, digamos, como la entendemos, no es como que yo diga, bueno, un nene de 3, 4 años puede hacer una actividad así como tener una actividad exploratoria de querer tocar sus genitales. Sí, la verdad que sí, es bastante frecuente, es común, están conociendo su cuerpo y puede llegar a tocarse. Una cosa es tocarse y otra cosa es la masturbación compulsiva. Tiene esta característica que es más, viene así como una cosa irrefrenable. Las mamás, los papás, el que esté con el chico muchas veces cuentan, no puede ser, le digo que no lo haga más y lo sigue haciendo, a veces viene gente a casa y lo están haciendo delante de la gente. Estas son cosas que tienen que llamar la atención. Esa es la lucecita de alarma, que el chico no esté, es como muchas veces los que cuidan a los nenes dicen, está como ido, está como ausente. Bueno, hay que ponerle un poquito de atención a eso, porque por lo general en los casos de abuso, la zona erógena, digamos, la zona erógena en el cuerpo está, y está predispuesta al placer. El tema es que a veces la estimulación que se hace de esa zona hace que el niño tenga esta conducta compulsiva de querer tocarse y volver a reproducir esa sensación de placer en el cuerpo, que es normal, es lógico, pero lo que no es normal es que haya sido estimulada a temprana edad. Esto es lo que hace ruido y lo que genera esa conducta compulsiva, ¿sí? La masturbación compulsiva. Hay una autora que se llama Intevi, que escribe mucho sobre abuso, que habla del abuso sexual como un impacto en el psiquismo, como una bala al psiquismo, y habla también de este tema de la masturbación compulsiva. No es lo mismo el tocarse, que la masturbación compulsiva es algo que no se puede detener. Los casos que nosotros tuvimos fueron bastante graves con este tema. ¿Qué hacer? Bueno, cuando un chico presenta esta sintomatología, puede presentarla también sin que sea compulsiva, y uno ya sabe qué hacer frente a eso, pero cuando se trata de un caso de abuso hay que empezar a trabajar otras cuestiones. Es como complicado. Bueno, conductas sexualmente inapropiadas para cualquier edad. Bien, por ejemplo, han observado, personas que han traído a los chicos a consulta, han observado cosas, por ejemplo, acercarse de manera bastante erótica a los adultos, pero justamente lo que va a aparecer siempre en estas conductas es que va a haber un exceso de conocimiento, ¿sí? Por eso vuelvo con lo que decía anteriormente, que me parece que es bastante clave, que los chicos pueden fantasear sobre cosas, pueden mentir, lo que sea, pero no pueden inventar algo que no conocen, ¿sí? Entonces, de repente, me acuerdo unas tías también que estaban al cuidado de unos nenes y que los chicos, ellas veían que cada vez que eran nenes, sí, y que cada vez que venían personas de sexo masculino a la casa, los nenes iban y daban como un abrazo, como en un saludo, donde apoyaban directamente la cara en los genitales de los hombres que entraban a la casa, y hacían como que se refregaban la carita. Hasta que, bueno, interrogados al respecto, uno dijo, es el juego que hacemos con tal persona, y así se develó el abuso. Por eso es muy importante estar atentos a las conductas hipersexualizadas. Bueno, variantes peculiares de los juegos del médico, los novios, la mamá y el papá. Esto está escrito así, pero en realidad son juegos. Muchas veces arrancan los abusos, como ustedes saben, como por medio de juegos. Y muchas veces los nenes, como sienten algún placer al jugarlos, y porque también lo que veníamos diciendo, ¿no? Se sienten especiales, favoritos, ubicados en un lugar así como especial.
quieren repetir esto por ahí con otros adultos. Por eso hay que estar atentos. Acá dice variantes peculiares porque justamente introducen cosas sexuales, digamos, ¿no? El juego del médico no es sexual, pero ellos lo sexualizan, los novios lo mismo. Bueno, utilización de la fuerza física. Vuelvo con el anterior. Digo, hago un paréntesis porque me olvidé una cosita. Los juegos estos que los chicos representan justamente muestran que tienen un exceso de saber acerca de las relaciones sexuales. A veces queda como muy explícito, como el ejemplo de recién de los hombres que acudían a la casa. Muchas veces son juegos en los que queda pero totalmente explícito el fin sexual que tenía el juego, ¿sí? Se han dado algunos también que son de público conocimiento que los iba a mencionar, pero digo, por las dudas no. Pero bueno, que se han dado por ahí en ambientes escolares y demás que llevaron a la justicia y demás. Pero bueno, siempre es un juego y como recompensa o como resultado termina con algún fin sexual. Bien. La utilización de la fuerza física o la coerción psicológica para conseguir participación de otros niños. A veces son estos chicos los que buscan la complicidad de otros para hacer los juegos, ¿sí? Cuando hay, digamos, juegos sexuales entre pares. Esto se da mucho, muchas veces es muy difícil para diagnosticarlo, muchas veces es muy difícil trabajar con las familias con estos temas porque consideran que su hijo ha sido abusado, por ejemplo, y fue un menor de edad el que cometió esa conducta sexualmente inapropiada para con el otro chico, ¿sí? Lo digo así porque nosotros no podemos, bueno, nadie, imputar un delito en un niño, ¿sí? El juez no puede imputar un delito a un niño. O sea, por eso es que no se habla de abuso sexual entre niños o entre pares, sino que se habla de conductas sexualmente inapropiadas para la edad. Esto despierta mucha bronca en algunos papás que tienen algún nene que alguno lo agarró, no sé, en el baño del colegio y le hizo algo, pero bueno, la verdad es que muchas veces son señales de alarma para trabajar con ese niño agresor, digamos. Es un mal momento para el otro, por supuesto, también habrá que reforzar algunas medidas por ahí de cuidado, pero la verdad es que uno no puede proteger a los chicos contra esto. Lo mejor que se puede hacer es inculcarles estos hábitos que yo les digo de independencia y de autocuidado, que después vamos a ver un poquito más. Bueno. Adriana, tenemos una pregunta relacionada a esa, si querés la dejamos para la parte de preguntas, así Como quieran. Bueno, nos distanciamos. Y bien. sí, tendríamos como unos 20 minutos más y después la parte de preguntas. Ok, bien, bien. Bueno, los acercamientos peculiares a los adultos hablamos. Tenía una pacientita, por ejemplo, que iban en el auto manejando la mamá y la nena iba atrás y le dijo, mamá, te voy a hacer algo que te va a encantar. Y se acercó, o sea, pasó su cuerpito por el medio de los dos asientos de adelante y le lamió la cara completa mientras la mamá manejaba. Y entonces ella le dijo, ¿pero qué haces? Sí, te va a gustar, ahora me tenés que dar un caramelo. Bueno, le parece ser que un vecino, que la mamá justo estaba arreglando el baño y permitía que la nena pasara a la casa del vecino y se bañara ahí. Bueno, el vecino había jugado a esto con la nena, pero esta cosa, ¿no?, de repetir las conductas, de repetir los juegos, se ve muy seguido. Conocimientos inusuales para la edad. A veces son cosas que causan extrañeza, digo. Hacen cosas que, por eso decía, ¿no?, que es bueno conocerlas para estar atento, pero hay veces que hacen cosas muy extrañas y que tienen que ver también con la psicopatología del agresor. Decir palabras o algunos rituales antes de hacer algo. Esto se suele dar bastante. Bueno, conocimientos inusuales para la edad, sí, por supuesto. O chicos que empiezan con mucha curiosidad y que al estar curiosos preguntan cosas que uno ya, digamos, dan cuenta de que saben más de lo que uno cree, o que, digamos, que han escuchado o han visto. Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva inhibición sexual en adolescentes. Bueno, sí. Esto se da y también viene de la mano un poco con esto de los trastornos cognitivos a los que lleva también el abuso, más cuando son abusos de larga data, ¿sí?, con cronicidad, que se han mantenido y se han sostenido en el tiempo. El tema de la promiscuidad sexual se ve bastante en adolescentes y tiene que ver también con la falta de, digamos, de amor propio, de inseguridad, de esto que también viene de la mano con esto del chantaje emocional. Aprenden como un código en el que si dan eso son queridos, es como el sexo y el afecto, como están ahí muy enlazados. Entonces es la manera que aprendieron, digamos, la manera que tienen para relacionarse es esa, muchas veces es esto lo que pasa.
con el tema de la promiscuidad en adolescentes. Bueno, igual también, así como, vuelvo para atrás, así como se ve la promiscuidad, también se puede ver esto, sexual en adolescentes. Sí, porque haber padecido abuso en la infancia muchas veces imposibilita que se armen vínculos sanos y coherentes con respecto al nivel evolutivo del adolescente o después del adulto. Bueno, indicadores conductuales inespecíficos, ¿sí? Estos son los que yo les decía que pueden ser multicausales, o sea, pueden tener otra raíz. E incluso muchas veces tuvimos consultas por chicos y cuando indagamos un poquito, acababan de padecer digamos, de haber atravesado un duelo, habían perdido a alguien importante en su vida, alguna mascota o alguna pérdida, no sé, una mudanza. Suele haber, por ejemplo, como vamos a ver acá, conductas por ahí regresivas, retraimiento social. Algunas por ahí son un poquito más frecuentes en abuso, por ejemplo, esta de temores inexplicables, ahora lo vemos. Bueno, entonces menores de 3 años, retraimiento social, alteraciones en el nivel de la actividad, junto con conductas agresivas o regresivas. Esto es lo que les decía por ahí de las conductas contrastantes, que hay que estar atentos siempre, en todos los niveles, en todas las edades de los chicos. ¿Sí? Si venía haciendo de una manera y comienza a ser de otra. Bien. El tema de las conductas agresivas también muchas veces es una modalidad de descarga, ¿no? De hacer un poco de catarsis de los chicos, golpear o pegarle a otra persona. Temores inexplicables ante personas o situaciones determinadas también. Hay que tener cuidado con eso. Alteraciones en el ritmo del sueño. Temores inexplicables ante personas o situaciones determinadas. Lo hemos visto mucho en chicos chiquitos por ahí que se quedan como enganchados a un rasgo, así como, por ejemplo, chicos que empiezan a manifestar como cierta reactividad ante distintas prendas de vestir que por ahí portaba el abusador o porta el abusador o el agresor. O características físicas, digo, por ejemplo, si el agresor fue una persona, no sé, de cabello rubio, empiezan a tener aversión por la gente de cabello rubio. Por eso dice temores inexplicables ante personas, situaciones, a veces por el género, nenas que han sido abusadas por hombres empiezan a tener como conductas así muy, bueno, me sale decir panicosas, pero así de salir corriendo, esto es muy importante y es muy grave a la vez. Esto de los temores inexplicables porque los chicos actúan como, digamos, por instinto y salen corriendo literalmente en medio de la calle, por ejemplo, si ven a alguien parecido al agresor. Preescolares, puede pasar también en los preescolares, es frecuente. Síndrome de estrés postraumático, bueno, que engloba un montón de sintomatología, hiperactividad, conductas regresivas, trastornos en el sueño, se dan más frecuentemente las fobias y los temores intensos, es como la edad de las fobias. Es muy frecuente, pero también pueden aparecer fobias y que no haya abuso sexual, si esto lo quiero reiterar. Es la sintomatología que más, digamos, se ve, pero es inespecífica, quiere decir que no es directamente asociada al abuso sexual. Bueno, los físicos inespecíficos, esto se escucha mucho, suele formar parte de los diagnósticos de abuso. Trastornos psicosomáticos como las cefaleas, dolor abdominal recurrente sin causa orgánica, o sea, el chico lo llevan al colegio, lo llevan al médico, perdón, y en el médico le dicen no tiene nada, y esto se reitera y le sigue doliendo la cabeza, la panza, ¿no? Hay que retirarlos del colegio porque se sienten mal, etc. A veces cuando los abusos ocurren en la casa, y más frecuentemente en adolescentes, vemos que se quedan en el colegio, se quieren quedar, o se quedan dando vueltas por ahí, cualquier cosa antes de volver, pero que también por ahí está esto de que me dolía la panza y me quedé en tal lado, esta cuestión, que puede ser que sea así sentido por los chicos, pero bueno. Fenómenos regresivos como la enuresis, esto es lo que les decía antes, que es la emisión involuntaria e incontinencia de la orina, y la encopresis, que es la incontinencia de la materia fecal, en niños que ya habían logrado el control de esfínteres. Lo aclaro porque es lo que decía al principio, ¿no? Con los diagnósticos que son tan complejos, que hay que tener en cuenta siempre el nivel evolutivo del chico. No es lo mismo que alguien me diga que a los 8 se hace pis encima, que alguien que me diga a los 4 años se está haciendo pis encima. No es lo mismo. Como ustedes saben, los que tienen chicos y los que no también, a veces se adquiere el control de esfínteres, pero puede haber algún accidente en el medio y no quiere decir que le esté pasando algo grave al chico. Pero también es un síntoma bastante frecuente. Y es regresivo porque ya había una conquista de ese logro, digamos. Bien,
Infecciones urinarias sin causa orgánica o externa identificable, ¿sí? Infecciones a repetición. Es muy frecuente cuando hay penetración. Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado en zona genital. Golpes, quemaduras, heridas en zona genital o anal. Dificultad inexplicable para caminar y o sentarse. Esos son los físicos inespecíficos. Bueno, en cuanto a la prevención, y acá voy con lo que ya dije un montón de veces hoy, entonces, enseñar es lo que a mí me parece que puede llevar a una mejor o más, digamos, un abordaje más amplio de lo que es la prevención. Enseñar a los chicos a nombrar las partes del cuerpo con su verdadero nombre, ¿sí? Que no haya dudas de lo que se está hablando. Pene, vulva. El tema de los nombrecitos muchas veces dificultó diagnósticos, aunque no lo crean, porque por ahí había una pacientita que tenía yo que le decía de 3 maneras diferentes. Entonces, si bien se puede trabajar igual, uno hace las preguntas que tiene que hacer, intentando no sugestionar y demás. A veces resulta confuso y a veces, por la otra parte, en el caso de llevar un juicio y demás, es bastante cuestionado esto de, pero dijo, no dijo palomita, dijo pocholita. Bueno, si educáramos a nuestros hijos con los nombres correctos, me parece que daríamos menos lugar a dudas. Trabajar sobre la autonomía y hábitos de independencia en los que resguarden su intimidad física. Bueno, en esto también hay que ser coherentes, digamos, porque hay mucha gente por ahí que habla y dice, porque yo hago esto, hago lo otro, y está muy bien, pero después vemos por ahí que la misma persona que dijo, yo hago esto, yo hago lo otro, tiene conductas que van como en contra de ese mensaje. Por ejemplo, yo tenía una paciente que también decía que la nena hacía todo sola y qué sé yo, pero al momento de ir al baño, por ahí estaba en la sala de espera, donde venía un montón de gente, estoy hablando de cuando atendíamos en Policía Federal, 9 años tenía la nena, iba al baño, cuando salía del baño salía con el pantalón totalmente abajo, ¿no? A nivel zapatillas, iba caminando así, cual carrera de embolsados, hasta la madre le subía el pantalón y se lo abrochaba. Entonces, bueno, cuestionamos también esa conducta, y la mamá dijo, no, bueno, pero es que se rompe las uñitas cuando trata de abrocharse el pantalón. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, cualquiera puede verte desnuda. Entonces, esto es desde que son chiquitos. Esta nena tenía como 9 años, pero fue así desde siempre, ¿no? Pero desde que son chiquitos fomentar estos hábitos. Por ejemplo, puede parecer como muy extremo, ¿no? Pero desde que son bebés, digo, se pueden hacer cosas desde que son bebés. Ir relatando, por ejemplo, uno les va a cambiar el pañal, bueno, ahora te voy a cambiar el pañal, ahora te voy a poner la ropita, ahora vamos a hacer tal cosa, ahora vamos a sacar la ropita porque nos vamos a bañar. Sí, es como un trabajito de hormiga, pero el mensaje que les llega es, la ropa se saca para esto, yo me la pongo para lo otro, y ahí queda. ¿Qué otra cosa con respecto a eso? Por ejemplo, ya que estuvimos hablando bastante, no sé por qué hablé tanto de eso, de lo del chantaje, lo mismo. Tener estas modalidades, como le dicen ahora, ¿no? De crianza respetuosa. Tratar de educar a los chicos para que ellos hagan valer su voz, para que ellos pongan los límites que tienen que poner con respecto a su cuerpo. Por ejemplo, se me ocurre, o sea, como un factor de protección, me parece que es lo mejor que les podemos dar, que ellos tengan ese factor de protección. Les iba a dar un ejemplo. Bueno, no, porque estaba pensando en eso justamente, lo que les decía, lo de la violencia física, digamos, no es solo, hay abusos que no se dan con violencia física, lo que ocurre más que nada es violencia emocional, y todo este chantaje de, como les contaba en algunos de los ejemplos, si haces esto, te doy un caramelo, si haces tal otro, te doy tal cosa, si lo contás, no te dejo ver tele, o lo que sea. Como existe esto de parte de los abusadores, se aprovechan un poco de eso, hay que tratar de salir de esa modalidad basada en premios y castigo, que lo único que hacen, digamos, es fomentar que los chicos confíen o piensen que está bien el tema así de la manipulación, digamos. ¿Sí? Entonces, tratar de borrar eso, de que ellos tomen, digamos, puedan elegir lo que quieren hacer. O de hecho, tenía una paciente, por ejemplo, que me decía, no, porque cuando va a la casa de la abuela no le quiere dar un beso y ya le dije que si no hace eso, no la voy a llevar más a la plaza. Bueno, tal vez hay que, va a sonar feo, pero negociar un poco con los chicos, darle opciones. Bueno, mira, vamos a ir a la casa de la abuela, la tenés que saludar. ¿La querés saludar con la mano? ¿La querés saludar diciéndole hola, abuela? ¿Le querés dar un beso? Y que los chicos elijan. Si son chicos, hay algunos chicos que tienen como más
nada, como un prurito así de dar beso, abrazar, o que se les vengan encima, que los toquen. Hay que respetar la singularidad de cada uno y estar atento a eso. Digo, un chico que no tiene problema y saluda, no, pero si es un chico que pone un límite, que hay que respetar eso, hay que hacerle valer ese límite, que ellos sepan que ellos deciden en algunas cuestiones en cuanto a su cuerpo, digo, dependiendo de la edad, pero que ellos pueden decidir ahí. Bueno, me fui un poco de tema. ¿Qué más? Evitar enfocarse solamente en el peligro de los desconocidos. Bueno, como les digo, casi siempre son personas conocidas, personas de confianza, o sea que si uno los educa, los tiene que advertir un poco, digamos, de que alguien les puede hacer algo malo, alguien puede hacer algo en contra de ellos. Que ellos estén atentos a eso, sensibilizarlos en cuanto a que existe el abuso. Por ahí, bueno, cuando son chiquitos uno no les va a hablar de algo sexual, genital, pero sí con estas pequeñas cosas de tu cuerpo es tuyo, nadie lo puede tocar, nadie lo puede mirar, ¿no? Resguardarlos. Esto que hacía esta mamá de dejarla salir con los pantalones bajos hasta donde estaba ella, no hacía más que ponerla, digamos, el mensaje es ese, el de tu cuerpo lo puede ver cualquiera, ¿no? Bueno, el niño tiene derecho a tomar decisiones respecto a su cuerpo, alentarlo a sentirse seguro en decir que no, cuando algo no es de su agrado, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esto es importante, es difícil, pero es importante. Diferenciar entre los buenos secretos y los malos secretos. Si una cosa es un secreto acerca de un regalo que se va a hacer o una fiesta, otra cosa es algo que él no puede contar nunca. Justamente lo que hay que tratar es que el chico sepa que nos puede contar lo que sea, cuando sea, y que estamos ahí para escucharlo. Y otra cosa, y aprovecho para decirlo, es que, digamos, el cuidado de los niños, en lo que a mí respecta, en mi opinión, es integral con respecto a la familia, digamos, todos estamos ahí para cuidar a ese chico. Esto tiene que quedar como claro de antemano que somos todos un equipo. Entonces, en casos de separación y demás, también evitar esto de, hacemos esto, pero no le digas a tu papá, hacemos lo otro, pero no le digas a tu mamá. Todo esto entra, digamos, los hace entrar en una lógica que lleva a estas distorsiones, que después el día de mañana, si pasa algo y se cruzan con alguna persona que les haga algo malo o les meta en su cabeza mensajes como estos, lo va a pensar. En cambio, si el chico no advierte que hay enemistades, rivalidades y demás, y le queda claro que están todos para apoyarlo, contenerlo y acompañarlo en todo, si tiene un problema lo va a contar. Eso es, nadie está exento, pero creo que con estas cositas se puede llegar a mejorar un poquito todo eso. Bueno, ¿por qué hay que intervenir siempre en una situación de abuso? Porque es una situación constitutiva de delito, puede tener consecuencias para los chicos que la padecen, vulnera los derechos de los niños, ahí nos vamos metiendo un poco en el tema más bien legal, y para evitar que el abuso sexual infantil se reitere o que afecte a otros chicos. ¿Sí? Esto viene en torno a esta ley, que es la de violencia familiar, 24.417, y que ahí, nada, estamos todos, digamos, todos tenemos derechos como funcionarios públicos, como docentes, como miembros los establecimientos educativos. Todos tenemos la responsabilidad y el deber de denunciar los casos de abuso. ¿Sí? Yo dije como funcionario público porque lo soy, pero... Bueno, y hay que entender esto, aunque dé mucho miedo esto, quien efectúa la denuncia no se constituye como parte en el proceso, sino que se trata de alguien que concurre en defensa de un interés ajeno. En este caso, como lo habrán escuchado decir muchas veces, el interés superior del niño. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar ahí para velar por sus derechos. Bueno, y ahora entramos un poco en lo que es el protocolo. Yo hice un resumen muy chiquito, pero me quise centrar en las partes que más interés me dieron de lo que es el protocolo que se está armando para el colegio. Bueno, primero anoté estas cositas que me parecieron importantes. Prevenir el abuso sexual se trata de una emergencia humana. Si es algo que necesita resolución ya, hay que resolverlo. Si se aparece un caso de esto, hay que resolverlo. Hay que darle una solución lo más pronta posible. Es un derecho fundamental e inalienable que trasciende el ámbito de la fe. ¿Sí? Está más allá de todo. Prevenir el abuso sexual es una urgencia universal y todos estamos incluidos en ella. Me pareció muy importante esto de que es una urgencia universal. Si mal no lo recuerdo, la OMS, por ejemplo, define esto de la urgencia como...
algo que justamente que exige nuestra conciencia y la necesidad de que eso encuentre una solución. ¿Sí? Es un hecho inesperado, fortuito, de gravedad relativa, eso se verá, pero que sí exige esta necesidad de concientización y de actuar, de acción, por parte del que toma conocimiento. Esto chiquitito que anoté acá, Luis Orione nos llamaba y nos llama hoy a ser faros de la civilización, a marchar a la cabeza de los tiempos. Me parecía importante por el tema de ser faro de la civilización. Bueno, entonces es fundamental establecer un protocolo de prevención de abuso sexual infantil y apropiarnos de él como elemento que, lejos de ser un añadido a nuestra actividad diaria, sea parte esencial de ella. Ustedes van a tener, si no lo tuvieron todavía, contacto con el protocolo y van a ver que es súper necesario. Hay que tenerlo claro, hay que estudiarlo un poquito como para saber cómo actuar. Estas cosas se fueron, no sé la palabra así, ¿no? Pero se fueron aceitando con el tiempo, pero años A, que no había por ahí protocolos claros, era un lío. Y la verdad que gracias a estos protocolos se fue agilizando un poco el trabajo de todos y cada vez se resuelven de mejor manera. Siempre hay complicaciones, siempre un caso de abuso es una papa caliente, digamos, pero la idea de hacer un protocolo es justamente que esto tiene que funcionar como un reloj y cada uno es un engranaje de ese reloj. Si no trabajamos todos juntos, el reloj se va a parar en algún momento. O bueno, no sé si me siguen en la metáfora, pero bueno, todos somos importantes y todos los miembros del establecimiento educativo, del primero al último, si registran una situación de abuso, tienen que dar cuenta de eso. También puede pasar al revés, que alguien denuncie a un, más engorroso todavía, a un personal docente. Nosotros, por ejemplo, tuvimos muchos casos. Algunos se corroboraron, que fueron de público conocimiento todos. Otros no. Muchos otros no, ¿eh? Muchos otros no. Esa es el aliciente, lo bueno, lo esperanzador que tengo para contarles, porque creo que siempre existe el temor, ¿no? De hasta dónde acercarse a un niño, hasta dónde no. Es ahí como una delgada línea. Es muy complejo, yo entiendo que es así. Y lo sé también por los casos que hemos evaluado. Muchos casos evaluamos en los que el relato de los niños a través del de la madre era uno y después hablando con los chicos era otro. La lucecita de esperanza es que hay muchas técnicas, muchos elementos, muchos tests, muchas cosas que nosotros empleamos para determinar la verosimilitud. Los chicos cuando cuentan algo que realmente pasó, el relato es genuino, las palabras son de ellos. Se trata obviamente siempre de ver si no es un discurso inoculado, si no hay sugestión de un adulto, que hay y mucha, no digo que no. Pero bueno, muchas veces los chicos están confundidos, muchas veces los relatos surgen desde un hecho real, por decirlo así. O sea, los chicos perciben bien la realidad. El tema es que el juicio de interpretación de eso que percibieron tal vez esté contaminado por algún discurso adulto y los chicos después reproducen lo que creen conveniente o lo que, ¿no? Nosotros siempre, esto que decía Rodolfo, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, docentes, no están ahí para confirmar el abuso. Y hay que preguntar lo que les decía yo, como muy básico, preguntas muy claves como para proteger de la manera más adecuada al chico. ¿Pero por qué? Porque los chicos son altamente sugestionables, todos los chicos son sugestionables ante el discurso de un adulto y ni les cuento un adulto significativo para ellos. Entonces, si la mamá le dice, no, esto es celeste, y los chicos están viendo que es verde, y muchas veces van a decir, sí, está bien, es celeste, aunque ellos vean que es verde. Pero bueno, por suerte, cuando son casos de abuso, muchas veces se hace un proceso de evaluación diagnóstica, no es una vez sola que lo ve un psicólogo y se guía por lo que dice el nene o que repite como un loro, que muchas veces repiten como loros, frases que nosotros le llamamos estereotipadas, que son propias de un adulto. Hay que pensar también que hay veces que no es malintencionado del adulto, sino que los adultos se asustan y bueno, y influyen de determinada manera en los chicos. Muy bien, Mariana, estaríamos sobre el tiempo, entonces por ahí te pediría si para hacer un cierre y dar lugar a las preguntas. Bueno, a ver, ¿me esperas un poquitito? Un poquitito. Sí, dale, por favor. Bueno, a ver, que me voy a lo más importante. Bueno, unas cositas. Los colegios actúan en función de una legislación nacional y provincial, ¿sí? Que habla de estos temas. O sea, son cosas que tienen que cumplir
por protocolo y por ley, ¿sí? El protocolo es para organizar, la ley es lo que hay que cumplir. Bien, el protocolo, por lo que me estuvo comentando entonces Rodolfo, y esto se hace desde siempre, o sea, hay un protocolo general, pero cada uno lo adecua a su escuela, digamos. Tiene que haber este grupo de personas que tiene que ser mínimo 3, sí que va a funcionar como un equipo interdisciplinario, y la idea es que puedan dar respuesta ante los casos de abuso. O sea, vamos a ponernos en situación. Viene un chico, cuenta una situación de abuso a un docente, el docente lo primero que tiene que hacer es comunicarlo a los directivos, ¿sí? En este caso va a haber un grupo de personas que van a estar encargadas, digamos, de liderar un poco y de analizar la situación y de ver qué pasos se van a tomar en cuenta. Bueno, el equipo puede estar constituido así de esta manera: los representantes legales, directivos, equipo técnico, EOE, o los representantes legales, directivos, equipo técnico, EOE, si lo hubiere, y educadores elegidos por las autoridades correspondientes, ¿sí? Pero ven, como les decía, promueve, lidera y organiza la política de protección y cuidado de los niños, ¿sí? En lo que atañe al protocolo. Bien, ¿qué más? Me estoy poniendo un poquito acelerada por esto. Bueno, en los casos en los que obviamente se registra un abuso, que la persona, el adulto o el niño, dice que alguna persona del establecimiento abusó, obviamente hay que contactar a un abogado, y después también se va a hacer un escrito y se va a elevar al servicio de protección para, digamos, mostrar la disponibilidad y la transparencia, y que se sepa que uno va a contribuir o va a colaborar con esa evaluación, con esa investigación. Y después también hay que evaluar, bueno, la conveniencia de apartar a la persona, si es un caso en el que la persona sigue trabajando en el colegio o no. Bueno, y hay que guardar, como les dije anteriormente, registros escritos de todas las decisiones que se tomen, de todo lo que se haga, de todo, no sé si el niño fue llevado al hospital también, que haya un registro de eso. Bueno, ¿y qué más? Y acá puse los pasos. Bueno, prevención, detección, escucha apropiada, que siempre se va a buscar un lugar apartado. ¿Sí? Si un chico viene y cuenta eso, lo mejor es llevarlo a un lugar apartado, que no haya gente, que tengan intimidad, pero bueno, también con las cosas que dicen, ¿no?, en el protocolo, esta cosa de que siempre haya puertas abiertas, ¿no? Transparencia, de eso se tiene que dar siempre. Pero sí que el chico se sienta en intimidad para contarlo. En lo posible tiene que haber una segunda persona que sea la encargada de registrar las cosas de manera textual. Y en lo posible que la persona que haya recepcionado en primera medida el testimonio del chico sea el que después lo vuelva a escuchar en el caso de que haya que hacerle alguna pregunta. Lo de la atención médica se los dije un poco anteriormente. Obviamente, si hay una nena que dice, no sé, tengo miedo de estar embarazada, por ejemplo, hay que llevarla al centro de salud, va a haber que contactar a los padres, hay que ver también quién fue la persona que puede haberla dejado embarazada, ¿sí? Como hablamos anteriormente, por ejemplo, si fue el padre, no lo van a contactar al padre, pero bueno, hay que hacer la denuncia, y hay que acompañarla antes y durante, digamos, el proceso de la denuncia. Creo que hasta ahí, después lo demás, medio como que ya lo estuvimos hablando, si querés, Rodolfo. Bueno, excelente, te digo que todos los comentarios son excelentes, están súper contentos. Si querés Bueno, retirar el power, así nos vemos las caras de quienes te preguntan, dale. y hacemos como un mano a mano. Entonces te pido, Virginia o Nati, no sé quién está, si paramos la grabación y pasamos